Bueno, en la presente píldora vamos a hablar de el fraude como vicio de los actos jurídicos y de la inoponibilidad como otra de las ineficacias que prevé el código. Recuerden que había dos tipos de ineficacias que regulaba el código, que una era la nulidad y la otra la inoponibilidad. Que la inoponibilidad también la van a encontrar en los códigos, los manuales, como la acción revocatoria o acción pauliana. Es lo mismo que la inoponibilidad. Bien, para hablar de fraude tenemos que hablar primero de una idea básica, que es el patrimonio, que algunos autores ya lo individualizan como uno de los atributos de la personalidad. Cuando hablamos de patrimonio no solamente debemos pensar en los activos, es decir, lo que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo una cuenta bancaria con 100.000 pesos, eso es un activo y es parte de mi patrimonio. Ahora, si yo tengo dos deudas, una de 100.000 pesos y la otra de 200.000 pesos, esos son pasivos, son obligaciones que yo tengo, que soy deudor, y que también forman parte de mi patrimonio. Es decir, patrimonio se conforma con los activos y con los pasivos. Aclarado esto, vamos ahora con el fraude, que vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor, porque el articulado quizás no es tan claro para entenderlo bien. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo soy Julián y que tengo una deuda con Pedro de 100.000 pesos. Pero claro, yo tengo en mi patrimonio tengo un automóvil de 200.000 pesos. Y digo, yo no quiero que Pedro se cobre de mi auto, no quiero dejar de tener mi auto. ¿Qué hago? Se lo dono a un tercero, se lo dono a Nicolás, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué hice yo con ese estado, con esa acción, con ese acto jurídico, perdón? Yo generé mi insolvencia. La insolvencia es la incapacidad de afrontar las obligaciones que yo tengo. Es decir, yo vacié mi patrimonio. ¿Para qué? Para perjudicarlo a Pedro. Porque yo no quiero que Pedro se cobre de mis bienes, de mi auto. ¿Bien? Ese sería un caso de fraude. Ahora, hay otro tipo de casos de fraude. Por ejemplo, supongamos que muere mi padre. Yo tengo derecho a una herencia, tengo un derecho sucesorio. Y recuerden, yo siempre tengo la deuda con Pedro de 100.000 pesos. Y la herencia me iba a dejar, no sé, como si les dijera hoy, 200.000 pesos. Claro, yo puedo renunciar a mi herencia porque yo no quiero perder eso en ese momento. La renuncio, entonces lo perjudico a Pedro. Entonces fíjense que hay dos formas de hacer fraude. O yo vacío mi patrimonio o impido que mi patrimonio incremente. Es decir, o genero mi insolvencia o evito ser solvente. Son dos formas de cometer el fraude. Son dos formas de perjudicar a mis acreedores. Entonces, con estos ejemplos, con esta idea, va a surgir lo que se llama la declaración de inoponibilidad, que ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para que proceda. Pero básicamente, en lo que consta la declaración de inoponibilidad, es que Pedro pueda demandar esa ineficacia. ¿Y en qué consiste esa ineficacia? Es que ese acto que yo celebré, por ejemplo, con Nicolás, cuando yo le doné mi auto, va a ser válido para mí, para Nicolás y para todo el resto. Pero no va a ser válido y va a ser como si no existiera para Pedro. Es decir, que Pedro va a poder cobrarse tanto de mí como de Nicolás. ¿Me explico? Es decir, aquí hay una complicidad entre Nicolás y yo, porque Nicolás tiene que saber que yo estoy generando mi insolvencia con ese acto. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos. Entonces, si Pedro, que se ve vulnerado en sus derechos como acreedor, inicia la acción pauliana, la acción revocatoria o inoponibilidad, que recordemos que es todo lo mismo, puede demandarnos tanto a mí como a Nicolás para cobrarse ese crédito que tiene. Vamos con el articulado. Declaración de inoponibilidad. 338. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. Vamos con el siguiente, 339. Requisitos. Son requisitos de procedencia de la declaración de inoponibilidad
que el crédito sea de causa anterior al acto impugnado. ¿Qué significa esto? Que la deuda que yo tenía con Pedro de 100.000 pesos tiene que ser anterior a la donación que yo hice con Nicolás. Excepto que yo hubiera previsto desde antes que quería defraudar los derechos de terceros, de otras personas, y haya generado mi insolvencia antes, con miras a, en un futuro, defraudar a futuros acreedores. Supongamos que yo vacío mi patrimonio y después empiezo a sacar préstamos. Eso también sería un ejemplo de fraude, pero por supuesto es más difícil de demostrar. Recuerden que todo hay que probarlo. Bien. B. Que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor. Es decir, si yo dono el único bien que tengo, yo estoy generando mi insolvencia, porque mi patrimonio queda pasivo. Ahora, si yo tenía 10.000, no sé, una fortuna, y yo me deshago de solamente una parte de esa fortuna, no estoy generando mi insolvencia porque aún tengo capacidad de afrontar mis obligaciones con mi patrimonio. Y que quien contrató, dice el inciso C, con el deudor a título oneroso, haya conocido o debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. Es decir, que la persona, por ejemplo, supongamos que yo vendí, con Nicolás, yo vendí mi casa. Yo la vendí, me deshice de mi patrimonio para generar mi insolvencia. Nicolás también tiene que conocer que yo estoy generando mi insolvencia. ¿Sí? Habría una especie de complicidad en esa cuestión. Bien, artículo efecto frente a terceros, dice: el fraude no puede oponerse a los acreedores del adquirente que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. El fraude no puede oponerse a los acreedores del adquirente que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos. Es decir, supongamos que Nicolás tenía acreedores. Y Nicolás, tenía ese bien, porque recordemos, la declaración de inoponibilidad es que ese acto que yo celebré se tiene como si no existiese solamente para el que demanda la declaración de inoponibilidad. Pero para todo el resto de las personas de este planeta, ese acto es válido. No es como la nulidad, que anula, que extingue, que sanciona ese acto. No, la inoponibilidad es distinta. Solamente para el que la demanda, ese acto va a ser inexistente, o como si no se hubiera celebrado. Entonces, ¿qué pasa? Si Nicolás, que era el tercero con el que yo contraté, que yo le vendí para generar mi insolvencia, tenía acreedores y los acreedores le ejecutan ese bien, yo no puedo interponer fraude contra aquellos acreedores. Es decir, Pedro no podría cobrarse. ¿Por qué? Porque otros acreedores ya se lo cobraron. Ahora, lo que sí puede hacer Pedro es demandar por daños y perjuicios tanto a mí como a Nicolás. Bien, seguimos. Dice: la acción del acreedor contra el subadquirente de los derechos obtenidos por el acto impugnado solo procede si adquirió por título gratuito o si es cómplice en el fraude. La complicidad se presume si en el momento de contratar conocía el estado de insolvencia. Después dice: el subadquirente de mala fe y quien contrató de mala fe con el deudor responden solidariamente por los daños causados al acreedor que ejerció la acción. Si los derechos se transmitieron a un adquirente de buena fe de título oneroso o de otro modo se perdieron para el acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo, repito, vendí mi casa a Nicolás para vaciar mi patrimonio y para que Pedro no se cobre. Después supongamos también que Nicolás siguió vendiendo esa casa, o ese inmueble, o ese auto, lo que fuera. Acá tenemos que hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, lo que hace es proteger, y esto grábenselo, a los adquirentes de buena fe y a título oneroso. Es decir, Nicolás, que compró conmigo sabiendo que yo generaba mi insolvencia, es de mala fe, porque él sabía cuál era el propósito con el cual yo realizaba ese acto jurídico. Ahora, si Nicolás le vendía ese auto a un tercero que sería el subadquirente, que no conocía toda la maniobra fraudulenta, que no la conocía, que lo hizo de buena fe y a título oneroso, ahí se genera un corte. Ahí se genera una barrera que yo como acreedor no puedo traspasar. Y ese bien está perdido. ¿Por qué? Porque
el ordenamiento jurídico lo que hace es proteger los derechos de los adquirentes de buena fe a título oneroso. Porque si no, pensemos que no habría ningún tipo de seguridad jurídica o de protección legal para los adquirentes. Es decir, siempre podrían reclamarte porque todo bien puede devenir de una cadena fraudulenta de transmisiones, por decirlo de alguna manera. Entonces, los adquirentes de buena fe a título oneroso están protegidos y no se pueden tocar. Esos bienes no se pueden tocar. Ahora, supongamos que Nicolás, en vez de vendérselo a una persona que era de buena fe a título oneroso, se lo vende a otra persona que sabía que ese bien proviene de una acción fraudulenta, o por ejemplo, si era de buena fe, pero lo hizo a título gratuito. Si por ejemplo lo donó. Bueno, ahí, en esos casos, sí se puede perseguir ese bien para cobrarse. Es decir, Pedro, que es el acreedor, sí puede perseguir ese bien al subadquirente. Bien. El que contrató de buena fe a título gratuito, es decir, aquella persona a la cual Nicolás le donó la casa, solamente responde en la medida de su enriquecimiento. Es decir, si recibió el auto, solamente tienen que dar el auto. No responde por los daños y perjuicios. Y por último, el artículo 341 dice: extinción de la acción, cesa la acción de los acreedores si el adquirente de los bienes transmitidos por el deudor los desinteresa o da garantía suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Si el adquirente, por ejemplo Nicolás, entrega el bien con el cual se hizo o da garantía de que yo voy a cumplir la obligación que yo tengo con Pedro. Es decir, por ejemplo, un contrato de fianza, que diría resumidamente que si Julián no cumple la obligación de Pedro, yo la cumplo. Yo pago ese monto. ¿Sí? Bueno, hasta acá los lineamientos generales del fraude como vicio de la voluntad y la inoponibilidad.